Vamos a hacer una pequeña oración, para eso vamos a cerrar nuestros ojos. Y bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta noche te queremos pedir por el tema que vamos a ver el día de hoy, de tu creencia número 4, que va a ser impartida por la hermana Gabriela Barrutia. Ayúdanos a que seas tú el que hable y no ella, y pon las palabras adecuadas para que nosotros podamos entender tu palabra a través de su mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, nuestra oradora de esta noche es la hermana Gabriela Barrutia. Ella es de Guadalajara, Jalisco, es licenciada en psicología, es conferencista, terapeuta, ha trabajado 5 años como directora de Ministerio de Mujer y Ministerio Infantil en Baja California y ahora tiene 2 años y medio como directora de Ministerio de la Mujer y de Ministerio Infantil igual. Eh, y medio, sí, y salud también en nuestra asociación regiomontana. Es esposa del pastor Joel Medina desde hace 32 años, un matrimonio ya largo, muchas felicidades. Es mamá de 2 hijos, Héctor Joel Medina Barrutia, y es ingeniero civil su hijo, y también Lilia Yeseli Medina Barrutia. Bueno, esa es la presentación de nuestra hermana, y bueno, pues damos inicio al tema, hermana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Dulce, gracias, Jackie, por la invitación. Es un privilegio, ¿verdad? Y una responsabilidad bien grande. Las creencias de nuestra iglesia, pues son la base, ¿verdad? Y el fundamento de nuestra fe. Y bueno, dentro de estas creencias está la que hoy vamos a compartir, que es la número 4. Este, esta creencia es muy importante porque, bueno, ustedes estuvieron viendo, es parte de la Trinidad, ¿verdad? Y es la de Dios el Hijo. Y bueno, a mí me encanta el discípulo amado que es Juan, porque Juan captó todo la esencia de Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, porque tiene la parte divina y la parte humana. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestra mente finita no puede comprender totalmente eso, ¿verdad? Esas dos partes. Y muchas veces las personas decimos, es que era el Hijo de Dios, por eso hizo eso, ¿no? Pero realmente cuando Él estuvo aquí, aunque era el Hijo de Dios, fue humano como tú y como yo. Y tuvo lo mismo que tú y que yo y las mismas oportunidades que tú y que yo. Lo único que le dio a él el éxito, y eso se nos tiene que quedar bien grabado, es su dependencia con el Padre Celestial, porque él tenía bien clara cuál era su identidad. En este mundo donde muchas personas no tienen clara su identidad, es por eso que está tan caótico. Pero Jesús tenía clara su identidad. Él sabía quién era desde el principio. Y bueno, cuando todavía no ven esa creencia, ¿verdad? De la caída del ser humano, esa la van a ver después, pero cuando el ser humano cayó en pecado, desobedeciendo lo que Dios había establecido, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues hubo allí, ¿verdad? La consecuencia del pecado es la muerte. Y bueno, la única manera de que esa consecuencia, ¿verdad? Pues se quitara es a través de la promesa que se le hizo a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Dice, esa te herirá en la cabeza y tú en el talón, ¿verdad? En el calcañar. Así que la simiente de la mujer va a ser más poderosa porque el golpe de la cabeza es lo que mata realmente a una serpiente, ¿no? Y bueno, ahí en esa promesa estaba indicada que Jesús tendría que venir como humano para poder, ¿verdad? Derrotar al pecado y al enemigo de Dios. Así que qué importante es eso. Y bueno, aparte, pues cuando vemos los evangelios, de Jesús se habla, ¿verdad? Que por de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en el que no se pierda, más tenga vida eterna. Así que qué maravilla y qué maravillosa promesa, ¿no?
Es una promesa que nos habla de que Jesús era el Hijo de Dios que había sido enviado para que podamos ser salvos. Y en primera de Juan 4:9 dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarnos, sino para que vivamos por Él, ¿verdad? Así que Jesús era el Hijo de Dios. Y vamos a ver un poquito más quién era Jesús. En Juan 1:1 al 5, a mí me gusta mucho los textos bíblicos porque son los que hablan solitos, ¿verdad? En Juan 1:1 al 5 dice, Juan inicia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y entonces dice que él estaba allí, ¿verdad, Juan? Juan estaba narrando allí que dice, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, no prevalecieron contra ella. Entonces aquí habla de que Jesús era un verbo, era la palabra, que cuando se dice sea la luz, se hizo la luz, ¿verdad? Que cuando se dice las aguas se juntan en un lugar, y haya tierra seca, cuando hizo la expansión, cuando hizo todo, Jesús era parte de eso, era el verbo, era la palabra. Pero el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí habla de la Trinidad y de esa esencia de la divinidad. Y luego dice que Él era creador, que Él era vida y que Él era luz, ¿verdad? Entonces Jesús es eso, Jesús es palabra, es verbo, es acción, es Dios, es creador, es vida y luz. Y luego en Colosenses 1:16 y 17 dice que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, sobreviven, están. Tú y yo estamos gracias a Cristo Jesús. Aquí todavía estamos por eso, ¿verdad? Por eso no hemos sido consumidos por su misericordia, ¿no? Dice que la palabra de Dios. Así que Él es ese creador y sustentador. Y luego en Juan 1:14 dice que el verbo encarnado refleja la gloria del Padre, ¿verdad? Del unigénito del Padre, o sea, del Hijo de Dios. Ahí, perdón, me equivoqué en la letra. Y bueno, en Lucas 1:3 dice que Él es el santo Hijo de Dios, porque así dice, y el Hijo que engendrarás, le dice a María, ¿verdad? Y Lucas 1:3 le dice así, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden de... Ay, perdón, creo que la cita me equivoqué, pero decía que era el santo Hijo de Dios, ¿verdad? Era santo y era el Hijo de Dios. Cuando le dice a María que la va a cubrir el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y tendrá un hijo, dice, ¿verdad? Tendrás un hijo y ese hijo santo será su nombre Jesús y será grande, será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y ahí habla parte de que era la descendencia de David. Entonces imagínense ustedes qué maravilloso. Era santo, hijo de Dios y descendiente de David. Qué maravilla, ¿no? Luego Mateo 28:18 dice que habla Mateo 28:18. Si alguien lo tiene en las citas que están allí y las busca, se los agradeceré mucho porque así es señal de que estamos todos participando. Mateo 28:18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. De 28. Aquí lo leemos. Ok, adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí habla de la omnipotencia de Jesús, porque Dios le dio esa potestad, le permitió tener ese poder, ¿verdad? Es omnipotente. Eso es una característica de la divinidad de Jesús. Eso es una característica de la divinidad de Jesús. Le dieron la omnipotencia. Y luego en Colosenses 2:3, ¿qué dice Colosenses 2:3? Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento. Y habla de la omnisapiencia, de la sabiduría de Dios. Jesús es omnisapiente. Entonces Él es omnipotente porque tiene todo el poder que Dios le ha dado y omnisapiente porque tiene todo el conocimiento, la ciencia, la sabiduría. Qué maravilloso, ¿verdad? Y en Mateo 18:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Omnipresente. Esa es otra característica de la divinidad. Entonces Jesús, ¿quién era? El verbo, la acción, era Dios, era creador, era vida y luz, creador y sustentador. El verbo hecho carne, reflejando la gloria del unigénito del Padre, santo, hijo de Dios. Y tiene, ¿verdad? Esa característica divina de la omnipotencia, la omnisapiencia y la omnipresencia. Qué maravilloso. ¿Y qué cualidades divinas tiene Jesús? ¿Qué cualidades? Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué maravilla, ¿no? Dios nos Amén. manifestó su amor a través de la vida de Jesús. Y Jesús mismo puso su vida por amor a ti y a mí. Entonces, ¿qué cualidad maravillosa tiene? El amor. ¿Y quién es amor? Pues Dios, porque dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Juan captó la esencia principal de Dios y de Jesús, que era el amor. Dios es amor. Y en Juan 10:30, ¿verdad? En Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre somos uno. Otra característica divina es que es uno con el Padre. Y son de las cosas que nuestra mente finita no puede entender, ¿verdad? A veces a los niños se les explica esta doctrina de la Trinidad, por ejemplo, con una cuerda que son de 3 partes, ¿verdad? Pero es una sola y tiene 3 hilos, pero hacen una sola cuerda y lo hace más fuerte. Y así es Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Son un Dios, ¿verdad? En 3 personas. Y así es. Entonces, qué maravilloso. Juan 14, 9 nos dice, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Jesús era el reflejo del Padre, era el Padre mismo también, ¿verdad? Era el Hijo del Padre, entonces teníamos que conocerlo a través de él. Y bueno, es otra de las cualidades, es uno con el Padre. Y en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces dice, dio a conocer al Padre y sus obras, a través de sus obras y su vida, ¿verdad? Jesús siempre fue una persona que demostró al Padre en todo momento, aún desde pequeño. ¿Recuerdan ustedes cuando él se perdió en el templo? Según se perdió, ¿no? Pero él le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué estabas atribulada si yo estaba haciendo las cosas de mi Padre? Estaba encargándome de eso, estaba en los negocios de mi Padre. Entonces, las cualidades de Jesús era que es amor, que es uno con el Padre y que dio a conocer al Padre a través de su vida y de sus obras, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a ver, Jesús también tiene una naturaleza humana. Ya dijimos que tuvo su naturaleza divina, la omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia, amor, uno con el Padre, ¿verdad? Y manifestó las obras del Padre. Pero Jesús también tiene una naturaleza divina. En Gálatas 4:4-7 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Verdad? En el momento adecuado. Uy, Daniel, toda la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesús. Y eso es maravilloso porque tú y yo tenemos una recopilación en un libro de todo eso. Cuando aquello solamente era por la palabra que escuchaban, ¿verdad? Y en los pergaminos que tenían que buscar, pero tú y yo, en un solo complejo, en un libro todo compendio, ¿verdad? Ahí está todo, todo, todo. Y nosotros desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver de Jesús, podemos ver la promesa que Él nos dio a través de Abraham, que le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra porque Jesús venía de esa genealogía. Y cuando vemos las genealogías de Jesús, donde viene Rahab, ¿verdad? Donde viene Ruth,
wow, dices tú, ¿verdad? Dos personas que no eran del pueblo de Abraham, pero fueron parte, ¿verdad? De esa genealogía de Jesús, de donde viene, de su descendencia. Qué maravilloso es, ¿verdad? Qué maravilloso es cómo Dios elige al ser humano para que pueda ser también una bendición. Y en este caso, pues Jesús nació en una familia del linaje de Abraham y después dice del linaje de David, ¿verdad? De la tribu de Judá, del linaje de David. Y de allí viene la familia de María, ¿verdad? Y de José, que Dios eligió para que sean los papás de Jesús. Y bueno, nuestra mente tampoco puede captar una mujer virgen concebir, ¿verdad? Pero Dios lo hizo, porque el ángel le anunció así, que la sombra de Dios iba a estar sobre María, iba a concebir un hijo. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, en Filipenses 2:6 al 8 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. fíjense, en la naturaleza humana es Jesús nació como un bebé normal indefenso. Se despojó de esa divinidad. ¿Saben que la omnipresencia de Jesús ya no era igual cuando vino a la tierra, verdad? Sino a través del Espíritu Santo. Porque él mismo dijo que os conviene que yo me vaya para que venga un consolador. Y ese es el Espíritu Santo, lo van a ver la próxima semana, yo creo. Pero la omnipresencia ahora de Jesús, después de que se hizo humano, era a través del Espíritu Santo. Él se despojó de su divinidad para venir a ser humano, un bebé pequeñito que lloraba, que tenía hambre, que tenía frío, que tenía sueño, al igual que todos los bebés. ¿Sí? Eso es importante, ¿verdad? Era un niño con todo, ¿verdad? Y como cualquier niño. Se despojó para venir a tomar forma de un ser humano, pero reenseñarnos a servir, porque si usted recuerda, pero el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y vino para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense nada más, ¿no? Se despojó de esa divinidad para que fuéramos salvos tú y yo, para venir a rescatarnos a ti y a mí. Y él tuvo que aprender a hablar, a caminar y todo como un niño cualquiera, porque dice Lucas 2:40 y 52 que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Y que era obediente a sus padres. Eso dice Lucas 2:40. Jesús fue un niño obediente, se sujetó a María y a José aún a pesar de que era el Hijo de Dios. Y aunque a María le dijo, mamá, estoy haciendo el negocio de mi padre, él regresó nuevamente a Nazaret con sus papás, ¿verdad? Y fue obediente y aprendió el oficio de carpintero y fue un carpintero excelente hasta los 30 años. Por eso a mí me encanta El deseado de todas las gentes. Es el libro inspirado por Dios, en el que nos amplía un poquito más el panorama y quisiera que hubiera ampliado un poquito más, ¿no? Pero nos amplía un poquito más donde dice que todo lo que Jesús hacía en la carpintería era de calidad, de excelencia. Qué ejemplo tan grande, ¿verdad? Porque él no hacía las cosas por hacerlas ni tronchas y ahí las dejaba. Se dedicaba a terminar el trabajo y lo hacía con excelencia. Así que fue un carpintero hasta los 30 años que fue a iniciar su ministerio, donde se fue a bautizar, ¿verdad? Con, con Juan el Bautista. Y de ahí ya inició su ministerio. Pero en todo momento él fue tentado. Él fue tentado porque tenía medios hermanos y porque ustedes saben que donde hay hermanos, pues hay diferencias. ¿A poco no? A veces nos tenemos diferencias, ¿verdad? Y no estamos en acuerdos y hay un poquito de pleitos, un poquito, pero él siempre fue un joven, un adolescente, un niño respetuoso, que no se dejaba llevar por las emociones, que sabía manejar, tenía una inteligencia emocional,
¿verdad? Qué interesante, ¿no? Sabía su dominio propio, ¿verdad? Conciliaba, hablaba asertivamente, ponía sus límites en el momento que se debía poner, era asertivo. Qué maravilloso, ¿no? Haber, haber sido, hacer como Jesús. Eso es importante. Y en Mateo 20:28, ¿verdad? Nos dice que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y en Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Esaú traía mucha hambre porque no pudo cazar y entonces su hermano se aprovechó de él, ¿verdad? Jacob, que quería la primogenitura, que era una bendición especial porque eso simbolizaba que él iba a ser el sacerdote de su familia. El patriarca, el patriarca que era el primogénito, era el sacerdote de su familia que los llevaba a conectarse con Dios, ¿verdad? Y Esaú lo menospreció cayó en esa tentación de decir, quédate, ¿para qué me sirve si me voy a morir de hambre, no? ¿Para qué me sirve esa primogenitura? Lo desechó, ¿verdad? Y él pecó en eso. Pero Jesús no, aún a pesar de que él sabía y tenía dominio propio. Inclusive él ayunaba, tenía el hábito de ayunar para conectarse más con su padre y pedir esa sabiduría, esa humildad que necesitaba cada día. Porque qué bonito es cuando tú vas a un lugar y te dices, ay, qué bonito predicaste, qué bonito cantaste, y te empiezas a creer, ¿verdad? Y Jesús no quería perder el piso, vamos a hacerlo rey, le decían, ¿verdad? Tú vas a quitarnos el hambre cuando alimentó a los 5,000, ¿no? Tú nos vas a quitar el hambre. Tú vas a hacernos una nación poderosa. Ya no vamos a pagar impuestos porque saca monedas de los peces, ¿verdad? No, hombre, vamos a ser un pueblo rico. Eran tentaciones que podían hacer que Jesús cambiara su perspectiva, cambiara su misión en su mente, porque el ser humano así somos. Nuestra mente nos juega chueco, ¿verdad? Y empezamos a creérnosla. Y saben una cosa, Jesús no lo hizo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Qué dice 1 Pedro 1:22? 2:22, perdón. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, no engañaba, no mentía. Él era la verdad y la vida. Era el camino que nos llevaba al Padre. Y nadie podemos ir al Padre si no es por Jesús y si no es a través de Jesús. Los 4 evangelios hablan de todo lo que Jesús hizo por amor a nosotros y porque el Padre le dio potestad de hacerlo aquí en la tierra para que conozcamos su amor, su gracia, su misericordia y su poder, ¿verdad? Y para que no dudemos, Él mismo nos dijo, no se turbe su corazón, si creéis en Dios, crean en mí, dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo se los digo porque si no, no se los dijera, ¿verdad? Y si voy ahora a preparar un lugar y vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que ahora nos sostiene. Por eso les digo, Juan captó lo más importante, captó el amor de Dios, captó la humildad de Cristo y la salvación que tenemos por medio de Él y aparte la promesa de su segunda venida, ¿verdad? Y eso es lo más maravilloso que podemos tener. ¿Saben? Jesús en Isaías 53 nos habla, de ahí fue una profecía que se dio del Mesías, ¿verdad? Más Él, dice, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos sanados, ¿verdad? No había belleza en Él, dice. Nada deseable en Él, ¿verdad? Porque si recuerdan ustedes cuando le dijeron que dónde Él vivía y Jesús le dijo, las zorras tienen dónde, guaridas, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El que lo siguiera a Él iba a vivir en las condiciones que Jesús vivía, ¿verdad? En esas condiciones de ir
y predicar a otros del amor del Padre. Y Él los enseñó y luego los envió y luego Él les dijo que era necesario que Él padeciese para que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, la libertad del pecado y vida eterna. Así que Jesús llevó todo por ti y por mí. Y cuando tú lees Isaías 53 y pones tu nombre, más Jesús fue herido por Gaby, molido por Gaby, por los pecados de Gaby, ¿verdad? El castigo de Gaby fue sobre Jesús y por su llaga, su sufrimiento, Gaby fue salva. ¡Wow! Es tremendo. A mí me correspondía llevar todo eso, pero Jesús, por amor a mí y a ti, lo llevó. Y en Primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él vivió aquí a pesar del hambre, del frío, del calor, de todo, sin renegar, haciendo el bien, despojándose de todo lo poco que tenía para ayudar a otros, porque Él nos dio ejemplo para que así vivamos nosotros. Con humildad, con amor, con empatía, con misericordia, con perdón. Hoy, imagínense ustedes estar clavado en una cruz y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando esa gente estaba diciendo que lo mataran, cuando Pilato dijo, yo me lavo las manos, y ellos decían, sí, que sobre nosotros caiga la muerte y la sangre de él, no sabían realmente, no estaban conscientes de que estaban matando al Hijo de Dios y que se estaban echando sobre ellos una maldición tremenda, porque no estaban aceptándolo en su vida como su Salvador. Y esa es la consecuencia del pecado cuando tú no lo dejas y cuando rechazas la gracia de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Que dice Juan 13:15. Juan 13:15. Dice, Juan 13:15. ok, adelante, Jackie. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sanó. Iba a los lugares donde se necesitaba. Cuando tú lees en Juan la mujer del pozo, la samaritana, en Sicar, allí en el pozo era necesario que Jesús pasara por ahí. Era necesario, dice así, porque Jesús oraba toda la noche y oraba toda la madrugada. Él oraba pidiéndole a Dios sabiduría y que la agenda del día siguiente Dios se la mostrara. Y Dios le dijo que era necesario que pasara a ese lugar y se quedara en el pozo, porque a la hora que llegó Jesús al pozo era la hora que nadie iba. Solo esa mujer, porque esa mujer no quería ser vista por nadie, no quería hablarle a nadie, porque se sentía indigna, porque sabía que la señalaban y la criticaban por su manera de vivir, por los maridos que había tenido, por el que ahora vivía no era su marido. Imagínense ustedes toda la carga de esa mujer, ¿no? Y cómo Jesús tenía que pasar por ahí y tener esa empatía con ella y decirle que Dios la amaba. Y cómo esa mujer captó, porque dice que aún después dejó todo ahí y fue a avisarle a la gente que estaba él, el Mesías. ¿No será el Mesías? ¿Verdad? Y qué maravilla, ¿saben? Él nos dio ejemplo de amor, de empatía, de bondad y ejemplo para no desechar a nadie, no hacer acepción de personas. Ejemplo para vivir una vida íntegra y hacerlo mejor en todo. No tenemos excusa para hacer mal nuestros trabajos, aún sea ser el barrendero. Tengo que barrer de la mejor manera porque Jesús me dio el ejemplo de hacer lo mejor y dar lo mejor. Porque todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas como para Dios y no para quién, para los hombres. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Y en Juan 16:33, allí nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar porque ya yo he vencido al mundo, dice Jesús.
¿verdad? Y luego dice otra vez, en Jesús somos más que vencedores, dice Pablo, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó. Ser vencedores en Cristo. Jesús unió su divinidad y su humanidad para alcanzar al humano. Y no fue al revés. Y a veces nosotros no nos dejamos alcanzar. Jesús se hizo humano, en 1 Pedro 1:4 dice, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para restaurar otra vez la imagen de Dios en nosotros, porque nosotros somos creados a la imagen de Dios. Y cuando vino Jesús, fíjense bien, Adán, ¿cómo era? Alto, bien parecido. Y todavía si usted lee en Patriarcas y Profetas, ahí menciona el espíritu de profecía, que Adán va a ser el que va a destacar más en el cielo por su altura. Pero cuando Jesús vino a este mundo, ya vino, pues ya el ser humano pues se ha degradado, ¿verdad? Ya no tiene esas estaturas, ya no tenía esa perfección. Y pues ya Jesús no era como el Adán, ¿verdad? Ya su físico no era el mismo, pero su naturaleza divina nos la hizo partícipe. Y tú y yo somos partícipes de esa naturaleza divina. Y luego en Filipenses 2:6 al 8, Filipenses 2:6 al 8, que nos dice allí, ¿verdad? Que se despojó para tomar forma de siervo y ayudarnos a ser nosotros, ¿verdad? Obedientes como Él lo fue hasta la muerte de cruz. Y nosotros permanecer firmes y obedientes. En Juan 5:19, en Juan 5:19, nos dice que Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nos dio a conocer la obra de Dios a nosotros, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Si ustedes recuerdan que dice Isaías, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, ¿verdad? Que así nos dicen los profetas. Y eso nos enseñó a hacer Jesús, a hacer justicia, humillarnos ante Dios a través de buscarlo constantemente y reconocer nuestra condición, ¿verdad? Impotente, porque a veces hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y Jesús dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en segunda de Pedro 1:3, nuevamente porque Pedro también habla muy claro, porque pues siempre fue muy claro Pedro, ¿verdad? No se daba con rodeos, ¿verdad? Él iba al grano. En segunda de Pedro 1:3, Le doy lectura. y adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él dice que nos dio a conocer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso vino aquí y unió la divinidad con la humanidad para darnos acceso a la vida y a la piedad. Qué maravilloso. Y en Romanos 8:37 nos dice, Ya está. adelante. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, ¿verdad? Gracias. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo Jesús. Y sabes, Jesús murió, pero así como dice la serpiente fue levantada en el desierto y el que la veía se salvaba, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que crea no se pierda más, tenga vida eterna. Eso se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Y sabes, tú y yo sabemos que Jesús no se quedó en una cruz ni en un sepulcro, que Él resucitó
porque Él es la vida, ¿verdad? En Él estaba la vida y la vida es Él. Y sabes, Él resucitó. Y después de que resucitó, volvió a estar con sus discípulos un tiempo, porque Él les dijo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿verdad? Así dijo. Y Él resucitó, estuvo con ellos dándole ánimo y reafirmando a Pedro cuando le dijo, ¿me amas? Y le dio la misión, apacienta mis corderos, ¿verdad? ¿Me amas? 3 veces lo negó Pedro y 3 veces Jesús le hizo la misma pregunta y lo reafirmó en la fe. Y sabes, Él también nos dice que si lo amamos. Y si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y sabes, nosotros también ahora somos discípulos. Jesús oró por ti y por mí en Juan 17 cuando dice, no pido solamente por estos. O sea, no pedía solamente por los discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y tú y yo ahora somos esos que creemos por la palabra de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la base de todo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y sabes, Jesús te dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué maravilloso es. Y luego dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo quiero ser una hija de Dios por la eternidad. Yo quiero aceptar a Jesús en mi vida cada día. ¿Y tú qué quieres? ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? La palabra de Dios es clara. Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque dejó la divinidad y se vino a ser el Hijo del hombre, siguió siendo el Hijo de Dios por la identidad que tenía y la misión que tenía, por ti y por mí. Y ahora volvió a recuperar, ¿verdad? Porque Él venció y nos quiere hacer vencedores en Él. Que Dios nos ayude a ser vencedores cada día a través de Cristo Jesús, para que cuando Él venga podamos ser recompensados con la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra y que nos ayude a creer y afianzarnos más en Cristo Jesús y a seguir su ejemplo de Cristo. Muchas gracias, hermana. Muy interesante el tema. Muchas gracias por aceptar nuevamente. Estuvo muy interesante. Acá tomé notas de lo que dijo. De ratito las subo, de ratito las vemos. Muchas gracias y nuevamente. Bueno, ya nada más, pues queda orar para poder despedir. Ya no vi hoy, ¿cómo se dice? Peticiones en el chat. Vamos a pasar directamente. Si gusta orar o oro yo, como usted quiera. Muy bien, oramos, Ujú. oramos. Amoroso Padre, gracias te damos por Cristo Jesús, tu Hijo amado, porque Él no escatimó ser igual a ti, sino que se despojó y vino a este mundo para darnos un ejemplo, para salvarnos y para, Señor, que podamos tener vida eterna. Así que estamos felices por Cristo Jesús y agradecidos. Y nuestro deseo y anhelo, Señor, es poder permanecer firmes en la fe y siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo empáticos, siendo bondadosos, perdonadores, misericordiosos, desarrollando los frutos que tu Espíritu Santo nos dé para honrarte y para prepararnos nosotros y a otros más para ir a la patria celestial. Nuestro anhelo, Señor, es verte venir pronto. Ayuda a estos jóvenes que tienen esta iniciativa de dar a conocer, Señor, tu palabra a la iglesia para reforzar la fe, pero también a aquellos que no te conocen para que puedan conocer cuál es la verdad, porque tu palabra es verdad. Bendícenos, Señor, para que podamos ser más como Cristo Jesús. Bendice a Dulce, bendice a Jackie, bendice a Chuy y bendice a la hermana Elizabeth que está conectada también. Y ayúdanos, Señor, para no desmayar ante las situaciones que vengan, porque tú has dicho que confiemos porque tú ya venciste. Y tú nos vas a ayudar a salir victoriosos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.